Gracias por cada hermano, cada hermana, cada joven, cada niño que dispuso en su corazón acercarse aquí a tu casa, mi Dios. Oramos para que todos seamos bendecidos a través de tu palabra, Señor. Tu palabra tiene poder para sanar. Tu palabra tiene poder para libertad. Tu palabra tiene poder para alinear nuestras vidas en dirección a la voluntad tuya, Señor. Oramos y cancelamos, Dios mío, todo lo que se levanta en contra de tu palabra, Dios mío. Y oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo siembre en nuestros corazones una palabra el día de hoy, Señor, y que la atesoremos y que dé fruto al 30, al 70 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse por un momento y dile al que está a su lado: dame 20 minutos. Solamente 20 minutos, amén. A ver, levanta la mano, ¿quién me da 20 minutos? Dios mío, 20, 40, 60, 80. Tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Ok, mis hermanos, miren, esta predicación la voy a tratar de hacer un poco en forma de enseñanza, para que usted también, para que juntos aprendamos más de la palabra del Señor, amén. Esta vez que estamos leyendo aquí en la palabra del Señor, habla, amén, de cuando el hermano Pablo, el apóstol Pablo, hace su segundo viaje misionero. Y lo que Pablo empieza a hacer cuando llega a Atenas es se desarrolla de una forma muy especial y nos enseña que nosotros seamos partícipes de ella. Recuerden que Pablo nació, amén, usted sabe dónde nació Pablo, ¿verdad? En Tarso, amén, en parte del norte de Turquía. Amén. Entonces Pablo, o Saulo de Tarso, usted sabe quién era él, ¿verdad? Si no sabe, voy a compartir un poco de la vida de Pablo. Saulo de Tarso, o después conocido como Pablo, el apóstol Pablo, él nació en el norte de Turquía, en un lugar llamado entre Damasco, amén, en Damasco, entre Damasco y Tarso, un lugar muy pequeño, pero una población muy fructífera económicamente. En otras ocasiones, en otras clases he compartido acerca de Pablo. Recuerden que Pablo este hombre era una persona muy bendecida. Él era judío, amén, hebreo, pueblo de Dios, del linaje de Benjamín, dice ahí. Ahora, él también tenía la ciudadanía romana. Pablo hablaba muchos idiomas, amén. Entonces Dios había permitido que Pablo se preparara en el área secular de una manera, amén, muy enriquecido en sabiduría. ¿Por qué? Porque sabía Dios que Pablo o Saulo de Tarso en un futuro iba a ser un instrumento en las manos de Dios. Dile al que está a tu lado: puede ser un instrumento en las manos de Dios. Profetícele. Dile otra vez: puede ser un gran instrumento en las manos de Dios. Entonces Pablo en su niñez creció estudiando y preparándose en el área secular. Dice que él empezó a hablar diferentes idiomas con la bendición que él tenía y con las amistades que tenía y la gente que relacionaba a su padre. Pudo adquirir la ciudadanía romana. En aquel tiempo es como en este tiempo. ¿Cuántos anhelan, amén, hacen lo imposible para obtener la ciudadanía americana o norteamericana? Hoy la población en cualquier lugar del mundo, de África, Europa, América, Asia, todos los continentes apuntan a tener la ciudadanía norteamericana. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, amén, América, Estados Unidos es un país bendecido económicamente, tiene la bendición, amén, de sustentar países, familias, amén. Es el lugar donde uno puede desarrollarse en todos los ámbitos de su vida, amén. Si uno quiere prepararse, amén, secularmente, aquí existen las mejores universidades en Estados Unidos. Si uno quiere ser un buen teólogo en el área espiritual, hay las mejores universidades. Si uno quiere ser uno de los mejores ingenieros, amén, hay lugares donde pueden capacitar a las personas para ser, amén, personas
con alto conocimiento. Entonces por eso la humanidad anhela, amén, obtener la ciudadanía norteamericana. En aquel tiempo de Pablo, todos anhelaban tener la ciudadanía romana. Quien obtenía esa ciudadanía, amén, podía viajar a todos países, y si lograban hablar el idioma, recuerden que ese idioma era otro idioma, no era el idioma que se hablaba en Roma. El idioma oficial de aquel tiempo era el griego. La persona que hablaba griego y tenía la ciudadanía romana tenía el mundo ganado. Tenía el mundo en sus manos. Es como una persona ahora mismo, una persona que domina muy bien el inglés y tiene la ciudadanía norteamericana. Puede ser, hermanos, puede ir a cualquier lugar. Y si tiene economía, puede ir a empezar una empresa, un trabajo en cualquier lugar del mundo. Amén. Entonces, estas cualidades las tenía Pablo. En aquel tiempo su nombre era Saulo de Tarso. Y él, amén, había sido instruido en el judaísmo. Él conocía la Torá, conocía del derecho al revés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, el Pentateuco, los 5 libros de la Biblia, él los tenía grabados en su mente. Él sabía las prácticas que hacían los judíos. Él tenía todo el conocimiento judaico, amén. Pero un día, dice la Biblia, escuchó de la predicación del Evangelio. ¿Qué escuchó? Predicación del Evangelio, de las buenas nuevas, las buenas noticias, amén, el mensaje de Jesucristo. Y cuando Saulo de Tarso oye, escucha que una nueva enseñanza está llegando, él se enfureció, y por ser celoso de lo que creía, amén, por guardar lo que le habían enseñado, él se enfureció, y teniendo el dinero, conociendo el idioma, teniendo la sabiduría, él fue ante las personas de aquel tiempo, los gobernantes, y él pidió una carta para que donde quiera que él fuera pudiera arrestar a los cristianos, amén. Y dice que él era una persona, amén, de un carácter fuerte. Él llegaba a las casas, amarraba a las personas cristianas y los arrastraba en animales, en caballos. Él hizo mucha maldad. Pero un día, hermanos, la gloria de Dios, la gracia de Dios lo visitó. Yo por eso te quiero decir en esta noche, no importa tu vida pasada, todo el pecado que hubieras cometido ayer, antier, si le entregas tu vida a Cristo, Él puede ser un instrumento grande en las manos del Señor Jesucristo. Dice la Biblia que entonces Saulo de Tarso iba hacia Damasco, amén. Iba en su caballo con algunos compañeros. Y dice que un resplandor del cielo lo tiró del caballo. Y cuando él empieza a hablar, amén, se escucha una voz y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo creo que esa voz del cielo está llegando a algunos corazones que están aquí presentes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si Dios te está hablando, hermano o hermana, no dejes, amén, que esa voz, amén, no ignores a la voz de Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque si usted y yo ignoramos a la voz de Dios, podemos pasar lo que pasó Saulo. Amén, que Dios lo tiró del caballo. Él quedó ciego por un momento. Pablo perdió la vista, no podía ver, amén. Pero entonces Dios hizo una obra. Dice la Biblia que había un hombre llamado Ananías. ¿Cómo se llamaba este hombre? Ananías. Dice que él oraba noche y día, y un día estaba orando y el Espíritu Santo viene hacia Ananías y le dice: Ananías, levántate, entra a la ciudad que se llama derecha, hay un hombre orando, se llama Pablo, Saulo de Tarso. Y cuando Ananías oye la voz de Dios, que Dios lo está enviando a ese lugar y a visitar y a orar por esta persona, Ananías le dice a Dios: Señor, yo he escuchado de ese hombre cuánto mal le hace a tus hijos, amén. Entonces Ananías le dice a Dios: Señor, yo no puedo ir a orar por él porque es un hombre sanguinario, es un hombre, amén, que no tiene piedad. Pero Dios le dice: ven, porque instrumento es en mis manos.
Usted como dama, como jovencita, usted como caballero, como joven, quiero decirte que si usted recibe la palabra de Dios, puedes ser un gran instrumento en las manos de Dios. Si usted lo cree, regálele un aplauso al Señor Jesucristo. Ahora Pablo, Saulo de Tarso, convertido a Cristo, amén, lo que tenía de conocimiento, lo que había adquirido, lo hace a un lado. Y ahora empieza a aprender del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, las buenas noticias, amén. El mensaje de esperanza, el mensaje, amén, de fortaleza, el mensaje de salvación. Entonces Pablo, a pesar que era una persona tan capacitada, cuando llega al Evangelio, dispone de su tiempo para aprender del nuevo Evangelio que se estaba hablando y predicando. Y este era el Evangelio de Jesucristo. Cuando Dios lo capacita a Pablo, empieza, gloria al Señor, a abrirles puertas. Voy a resumir su vida en el ministerio, ¿verdad? Usted sabe cuando dice que empezó a ser capacitado por Bernabé, entre otras personas. Dice que un día Pablo, que había un grupo de líderes orando, y dice que oraban y ayunaban y escucharon una voz del cielo, del Espíritu Santo, que dijo: apartadme a Bernabé y a Pablo, porque les tengo una obra que han de realizar. Y esto es lo maravilloso, hermanos, cuando nosotros nos ponemos en comunión con Dios, orando, ayunando, buscando la presencia de Dios, va a llegar un momento que vamos a discernir la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Llega un momento cuando la voz de Dios habla tu vida y usted puede entender que no eres tú, que no es alguien que te está hablando, que es Dios que quiere hacer algo en tu vida. Amén. Dice la Biblia que entonces Pablo y Bernabé los ungieron y los enviaron a las misiones. Amén. Fueron a el primer viaje misionero. Estando allá, predicaban la palabra, hacían cosas maravillosas de parte de Dios, pero su recompensa eran las cárceles. Su recompensa era que eran apedreados. Su recompensa era que no eran bien recibidos. Y ahí estaba un joven llamado Juan Marcos. Cuando mira, amén, que ellos predicaban la palabra de Dios, Pablo y Bernabé, Marcos estaba observando. Cuando miraba que ellos predicaban y el resultado, la paga por predicar la palabra de Dios, eran las cárceles, Juan Marcos dijo: yo no soy de aquí. Y se regresó de donde venían. Posiblemente, hermano o hermana, usted ha visto el Evangelio, ha conocido de las cosas de Dios, pero por algo que se está moviendo dentro o fuera de la iglesia, amén, usted dice: ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a ser cristiano si no hay una diferencia? Quiero decirte que no eres el primero ni la primera. En la Biblia está, amén, escrito de muchos ejemplos que hubieron personas que quisieron hacer la voluntad de Dios, pero por una u otra cosa querían retroceder. Juan Marcos le pasó esto al mirar que Pablo y Bernabé estaban predicando la palabra de Dios y su recompensa, su paga, amén, eran las cárceles. Juan Marcos dijo: no, yo no soy de aquí. ¿Qué haría usted si usted va a predicar a una iglesia, amén? Y en lugar de darles aplausos y de decirle que predicó muy bonito, y en lugar de que le den una ofrenda misionera, usted, saliendo de esa iglesia, lo llevan arrestado a la cárcel? ¿Qué pasa? ¿Qué haría usted si después de dar una gran predicación, un gran sermón, el resultado, la paga que se le va a dar es que saliendo de esa iglesia lo apedreen? ¿Cómo será su reacción? Algunos dirían: es primera y última vez que vine a hacer esto. Algunos estarían enojados: Señor, ¿para qué permites que venga si no me vas a cuidar? Por eso, cuando entendemos el plan de Dios en nuestras vidas, vamos a ver que todo dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos son a los que, conforme el propósito de Dios, son llamados. Por eso, cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, quiere vivir para Dios, y las cosas se ponen de una forma que usted no esperaba, cuando usted quiere cambiar su vida y las cosas
cosas, amén, empiezan a surgir de una manera que usted no quería que pasaran así, te tengo buenas noticias. Es porque Dios te ha visto que tienes la capacidad para resistir, para caminar en los caminos de Dios. Y dice que el apóstol Pablo, entonces, cuando sale de ese lugar con Ananías, empezó a recibir enseñanza, va a su primer viaje misionero, hace la obra, regresan a su lugar donde salieron, y después pasa un tiempo y van a su segundo viaje misionero. Y uno de esos lugares era visitar Atenas. Recuerde, él estaba en Turquía y ahora tenía que llegar a Grecia. Pero, hermanos, miren la trayectoria que Dios tiene en la vida de cada persona. Por eso Dios, tu condición que estás viviendo, mi hermano, la condición en la cual estás, amén, es porque Dios quiere hacer cosas maravillosas en tu vida. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Usted no se tiene que menospreciar. Amén. La condición en la cual estás viviendo es porque Dios tiene algo para ti. Cuando va Pablo, mire los lugares que recorrió, amén. Él empezó, amén. Su salida fue en Siria, pasó por Cilicia, llegó a Derbe, a Listra. Usted ya ha leído esos lugares en la Biblia. Llegó a un lugar llamado Macedonia, pasó a Tesalónica, llegó a Galacia y terminó en Filipos. Por eso levantó la iglesia en Tesalónica, los tesalonicenses, ¿verdad? Usted sabe de esa iglesia. También llegó a Galacia, donde se habla de los Gálatas. Ese lugar visitó Pablo, amén, Troas, Nápoles, amén, y llegó en Filipos, donde surge la iglesia de los filipenses. Entonces Pablo había recorrido muchos lugares. Ahora tenía que llegar a Atenas. ¿A dónde? Atenas. ¿Por qué Atenas? Porque en aquel tiempo era el momento de los filósofos allá en Atenas, Grecia. Hasta la actualidad, Grecia o Atenas ha producido, procreado los mejores filósofos del ayer y del hoy, del presente. Hoy, cuando buscamos, amén, y queremos conocer de los grandes filósofos como Platón, Aristóteles y Sócrates, tenemos que voltear a Grecia. Entonces, pero también ese lugar necesitaba llegar el evangelio. ¿Por qué? Porque la salvación es para todas las personas. El evangelio, la palabra de Dios, es para ricos y pobres, para grandes y pequeños, para todos. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y sean salvos. En aquel tiempo, amén, de los filósofos, había dos filósofos muy reconocidos en Atenas. Uno se llamaba Acenas, el otro se llamaba Plutarco. Estos dos hombres movían toda la manzana, la atmósfera de Atenas, Grecia. Ellos eran los reconocidos y tenían un lugar específico donde todos los filósofos se reunían, filósofos creyentes o filósofos ateos, pero filosofaban en cosas nuevas que habían de pasar. Ahí se juntaban los sabios, ahí se juntaba la gente que tenía grandes conocimientos, y ese lugar se llamaba Areópago. Hace unos días, ¿verdad?, nos hablaron de un parque aquí en Clearwater. Yo no lo conocía, Coachman Park. Un parque nuevo, me gustó la estructura que hicieron, amén, un lugar donde hacen los escenarios, la música, amén, está la playa, está el puente, el periférico, está el parque, está todo muy hermoso. Ahí se reúnen, amén, grupos musicales que vienen acá y toda la gente goza de ese ambiente. Pues en aquel tiempo de Grecia, en el Areópago, había personas, amén, ahí esperando de escuchar algo nuevo. Y ahí fue el destino que Dios le tenía para Pablo. Pablo llega a Atenas y dice que cuando llegó, entró, miró que la gente era muy religiosa. Ellos querían buscar a Dios, querían buscar, pero estaban cegados, no podían conocer la verdad. ¿Por qué no la conocían? Porque no había nadie en quien les presentara el evangelio. Nuestros familiares no conocen a Dios porque nosotros le tenemos que
enseñar del evangelio. ¿Cuánto dicen amén? Yo creo que esta noche Dios te va a dar una palabra para que lleves a tu familia y se conviertan a los pies de Cristo. La Biblia nos enseña que cuando llega al Areópago, entonces Pablo lo llevan enfrente, amén, y empezaba, gloria a Dios. Y dice que entró en un lugar, y usted sabe los museos magníficos de Estados Unidos, cuando uno entra a esos lugares, amén, están las esculturas, están los cuadros de las personas más reconocidas. Pablo, mientras empezaba a caminar por ese lugar, miró un altar acá con un Dios y adorando a la gente, a otro Dios acá, amén. Y usted sabe, amén, que yo he compartido aquí, hay religiones que se le llaman politeístas, creen en un Dios, creen en otro Dios, creen en otro, porque buscan en diferentes lugares la verdad, amén. Pero solamente hay una verdad, y una persona dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Yo creo que el apóstol Pablo, por un lado de su corazón, estaba enfurecido, estaba enojado de ver tantos dioses ahí. Pero él quizás dentro de su interior decía: Señor, ayúdame a reaccionar de una manera correcta. ¿Qué haría usted cuando usted llega a un lugar que no es su ambiente? ¿Cómo usted reacciona cuando usted llega a un lugar que no le pertenece estar? Amén. Usted empieza a tener unas reacciones como de enojo, de coraje, de inconformidad. Amén. Pero ahí se mira la madurez y la capacidad que uno puede dominar su interior, el dominio propio. Pablo pudo haber llegado, amén, y podía decirles cantidad de palabras. Pero miren, hermanos, aquí el apóstol Pablo nos enseña un principio de que toda persona necesita a Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Por eso, hermanos, si hay alguien que me llama la atención, por eso si hay alguien a quien yo quiero admirar y es mi ejemplo a seguir, es Cristo Jesús. Porque Él no, aleluya, no hace acepción de personas. Cristo quiere tu vida. Jesucristo quiere lo mejor para ti. Dile que está a tu lado: Jesucristo quiere lo mejor para ti. Y dile: y para mí también. Ahora el apóstol Pablo llega y empieza a ver un altar acá, otro altar acá, otro altar acá. Hermano, yo quiero que usted y yo seamos como Pablo, que cualquier lugar que vayamos, miremos cosas buenas, no miremos las cosas malas. En todo lugar que vayamos a ir hay cosas malas, pero también hay cosas buenas. En todo lugar que vayamos a ir hay cosas malas, pero también hay cosas buenas. Y hay personas que solamente, amén, enfocan sus miradas o sus pensamientos en todo lo negativo que puedan ver. Habiendo tanta variedad de cosas buenas, se enfocan solamente en lo que no les parece, en lo que no les gusta. Amén. Y pudiéramos esta noche entender, y antes de ver lo que no nos gusta, empezaríamos a ver lo que es bueno, lo que es agradable para el Señor. Alguien alabe al Señor por su bondad y por su misericordia. Si Pablo hubiera empezado a tirar todos esos altares y destruido todo eso, no hubiera llegado enfrente del Areópago donde estaban todas las personas que necesitaban el evangelio. Entonces Pablo dice que empezó a mirar los altares, amén, y cuando se le da la parte de predicar enfrente, entonces dice: varones, hermanos atenienses, refiriéndose a los de Atenas. Miren lo que dice en el libro que leímos, Hechos capítulo 17, verso 16. Dice, verso 16: mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu, o sea, su interior, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en las sinagogas con los judíos piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían. Verso 18: algunos filósofos de los ecuperios. Miren, voy a explicar esta palabra. Usted sabe que hay muchos filósofos,
Pero en medio de esas personas que les gusta la filosofía, tienen diferentes pensamientos. Entonces había unos filósofos que se llamaban ecuperios. ¿Qué era esto? Ellos decían esto. Ellos decían: hay que vivir la vida. La vida solamente es una y vamos a darle rienda a nuestra vida. O sea, en otras palabras diciendo, hay que disfrutar de toda inmoralidad, de todos actos buenos y malos, que cuando nos vamos de esta tierra se terminó, no hay algo más. Había otros filósofos, amén, que ellos pensaban un poco diferente. Ellos decían: es verdad que solamente hay una vida, por eso hay que saberla vivir. Ahora yo les voy a explicar esto. Hay personas que no son cristianas, que no creen en la palabra de Dios, que no creen en Jesucristo, y dicen: gózate, deleítate, puedes tener 4 mujeres, 5 mujeres, 6 hombres, 7 hombres, puedes hacer y deshacer, que cuando se muere la persona se acabó todo. Hay otros que no dicen eso. Ellos dicen: no, solamente hay una vida, hay que saberla vivir, hay que compartir tiempo con la familia, hay que hacer actos buenos, hay que portarnos bien, hay que cuidarnos. Aunque ellos no creen en Dios, racionan más, piensan más en cordura, piensan más en lo normal, en lo ético, en lo mejor. Gente que son filósofos, conocen, amén. Hace unos días, amén, yo hablaba con alguien y me decía, gloria al Señor, que tiene una cantidad de familias, amén, en su país, profesionistas. Me decía ayer, dice, algunos son abogados, otros arquitectos, licenciados, pero viven una vida muy mal. Y miro personas que vienen de lugares, amén, donde no tienen tanta preparación, pero su comportamiento es de lo mejor, amén. Y es donde la mente humana llega a decir, amén, que si nosotros no estamos llenos de la palabra de Dios, empezaremos a hacer cosas que no le agradan a Dios. Entonces estos filósofos, algunos decían: no, solamente hay una vida, hay que darle rienda a la vida, amén, hay que satisfacer a los placeres, que todo se acabó cuando nos vamos. Había otras personas que decían: no, es verdad que se acaba la vida, entonces hay que saberla vivir educadamente, de una manera alegre, amén. Entonces ellos debatían. Entonces cuando llega el apóstol Pablo en ese lugar, les empieza a decir: hermanos atenienses, yo veo que son devotos, ustedes buscan, amén, hacer el bien, porque entrando por la ciudad he visto a muchos lugares, muchos altares, y pasando por esos lugares miré un altar que dice: al Dios no conocido. Y Pablo ahí es el momento donde va a proyectar el mensaje de la palabra y dice: de este varón, de este hombre, de este Dios, yo le vengo a hablar. Su nombre es Jesucristo. Él es el que vino a redimir la humanidad. Hermanos, cuando encontramos, aleluya, la verdadera palabra del Señor, Jesucristo viene a ser el centro de nuestras vidas. Y como en aquel tiempo había muchos judíos en ese lugar, de igual manera, Pablo, el apóstol Pablo, empieza con Abraham. Empiezan nuestros padres, se va con Abraham, luego se va con Isaac, con Jacob, con José, con Moisés, con David, amén, hasta llegar a Jesucristo. Va de genealogía en genealogía hasta llegar en Jesucristo. ¿Por qué, mi hermano? Todo lo que tiene que ver en el pasado apuntaba a Jesucristo. Usted y yo, mi hermano, es necesario que nosotros enseñemos nuestra familia a llevarlos a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice la Biblia que cuando ellos empezaron a escuchar este nuevo mensaje, porque ellos no habían escuchado el evangelio, no habían oído el mensaje de Jesucristo. Cuando Él empieza a predicar, la gente se empezó a convertir. Dice que venían a Cristo Jesús. Hermano y hermana, cuando nosotros nos convertimos a Cristo y empezamos a leer su palabra empieza a venir a nosotros. Nuestra mente se renueva, nuestro corazón se renueva, nuestro vocabulario empieza a cambiar. ¿Cuánto dicen amén? Nuestras acciones empiezan a cambiar, nuestras acciones, nuestro comportamiento empieza a ser de lo mejor, y la gente
empieza a decir: ¿por qué estás haciendo algo diferente? ¿Por qué ya no te comportas como antes? ¿Por qué ya no hablas como antes? Y es una puerta que se abre como en el Areópago para decirle: porque antes yo no conocía de la verdad, ahora Cristo vive en mí y me dice cómo debo de vivir. Alguien le regala un aplauso al Señor de poder. Esto es lo que le pasó a Pablo. Dios lo cambió para llevar su mensaje. Quiero decirte, hermano y hermana, que para eso el Señor Jesucristo vino a esta tierra, a ese lugar, amén, a esa cruz donde Él pasó para derramar su sangre, para que nosotros seamos limpios delante de Él. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Hace unos días que conocimos a la mamá de la hermana Dina, empezamos a platicar un poco, ¿verdad? Y antes de yo preguntarle si ella era cristiana, en su forma de hablar, en su forma de tratar a las personas, le dije a mi esposa, una de dos: o esta hermana tiene una buena educación o ella es cristiana. Porque, hermano, mire, cuando uno se convierte a Cristo, uno empieza a hablar diferente. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Su actitud, su forma de ser es diferente, hermanos. Aleluya. ¿Y por qué, hermanos? No importa en cualquier país que hayas nacido, si México, Honduras, Venezuela, Colombia, El Salvador, Guatemala, cualquier lugar, si le entregas tu vida a Cristo y haces su santa palabra, amén, en tu corazón, usted es diferente. ¿Cuánto dicen amén? Cuando la palabra del Señor llega a tu vida, usted cambia su forma de ser. Y qué hermoso es cuando podemos identificar eso. Pablo, amén, primero él era un perseguidor de los cristianos. Después Dios, Jesucristo, lo cambia y ahora es un vaso útil en las manos de Dios. Entonces aquellas personas temían a Pablo, pero cuando Pablo se convierte, ahora predica el evangelio. Lo que no creía, ahora lo confesaba. Hermanos, posiblemente nosotros fuimos enseñados de una manera diferente, de una manera, amén, en el cual pensábamos que era la mejor manera, pero cuando llegamos a Cristo, empezamos a ver la palabra y podemos guiarnos, aleluya, a través de ella, y su Espíritu Santo nos empieza a guiar. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Para terminar, yo quiero ir al verso 21. Vamos al verso 21, Hechos capítulo 17, versos 21. Dice: porque todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, muy creyentes, muy dados a buscar la deidad. Dice verso 23: porque pasando y mirando vuestros santuarios o altares, hallé también un altar en el cual estaba escrito: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Y esto, hermano, es lo que tenemos que entender: que nuestro Dios es dueño y Señor del cielo y de la tierra. ¿Cuánto le regalan un fuerte aplauso a ese Dios de poder? Y yo quiero enseñarte hoy un principio, hermano. Cuando usted va a ir a un lugar, cuando usted, amén, quiere hacer algo, mire, hoy usted va a aprender algo nuevo. Analizando a los hermanos que están aquí, no usan mucho esta expresión que voy a decir, pero yo escucho muchas personas que dicen: si Dios quiere, yo le voy a buscar más. Si Dios quiere, yo voy a orar más. Por supuesto que Dios quiere y anhela eso. Si usted decía esa expresión: si Dios quiere, mañana voy a la iglesia. Por supuesto que Dios quiere. Si Dios quiere, yo mañana ayuno, mañana leo la Biblia. Hermanos, Dios quiere y anhela eso. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces usted dice: en el nombre de Jesús yo lo voy a hacer mañana esto. En el nombre de Jesús yo voy a estar ahí.
Porque eso es lo que anhela Dios. Ahora, lo que no anhela Dios es ir a ensuciarnos con el pecado. Amén. Lo que Dios no quiere es que hagamos cosas malas. Lo que Dios no quiere es que practiquemos cosas malas. Ahí es donde debemos de preguntarnos: ¿será que Dios quiere que yo haga esto? Gloria a Dios. ¿Será que Dios quiere que haga lo otro? Ahí es donde nos debemos de preguntar. Y ahí es donde no nos preguntamos. El pastor de Miami en una ocasión nos enseñó algo. Y yo desde ese día que yo aprendí eso, yo así oro. Y hoy se lo voy a compartir. Él me dice: cuando vayas a buscar un trabajo, no le digas: Señor, dame un trabajo. Él nos enseñó, dice: ve y dile al Señor: Señor, dame un empleo donde pueda trabajar y tener el tiempo para servirte. Porque si le pides trabajo, te va a dar trabajo y te vas a quedar ahí. Y no vas a tener tiempo para hacer cosas que le agradan a Dios. Mira, hermano, tengo ya 8 años que yo aprendí eso. Y vive Dios que a todo lugar donde yo llego, yo le oro al Señor primero. Y todo lugar que he llegado a trabajar, Dios ha obrado en mí y ha sido de bendición. Y le doy gracias a Dios. Hace unos días hablaba con un pastor de otra ciudad. Y le decía: desde mi conversión, todo lugar que llego a trabajar, tengo el tiempo para hacer mis predicaciones y mis enseñanzas bíblicas. ¿Por qué? Dios sabe lo que hace. Donde trabajé en la compañía de Chicago, claro que no fue de la noche a la mañana. Hay que recibir enseñanzas, hay que soportar gritos, hay que soportar malas actitudes del dueño, del manager, del encargado, para poder llegar a cierto lugar. No es de la noche a la mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero si usted persevera, el hermano anoche nos habló de la perseverancia. Si usted persevera, si usted se entrega, si usted es responsable, si usted es, cumple con lo que debe de hacer, en su momento va a llegar a donde Dios quiere que estés. Amén. Y recuerdo, hermanos, que las predicaciones que yo predicaba desde Chicago, los mejores lugares me los daba el Señor a donde yo trabajaba. Llego a Miami de igual manera. Llego a Clearwater de igual manera. ¿Cuánto le regalo un aplauso al Señor Jesucristo? Que Dios es bueno. Por eso, mis hermanos, Dios sabe el momento, cómo te va a llevar, cómo te va a guiar. Pero para eso es bueno agarrarnos de las manos del Señor. Él es el que te va a ir abriendo puertas. Él es el que te va a llevando a donde Él quiere, mi hermano. Pero Pablo me encanta, a pesar de que él era un erudito en su conocimiento, a pesar de que tenía los recursos económicos, a pesar de que tenía lo que tenía, cuando se entrega a Cristo, él empieza a recibir capacitación de los hombres de Dios, dejó llenarse del Espíritu Santo y después fue un gran hombre de Dios. Quiero decirte en esta noche, hermano y hermana, Dios anhela lo mejor para ti. Dios quiere ponerte en los mejores lugares, en los mejores trabajos, en lo mejor Dios quiere para ti. Solamente anhela hacer la voluntad de Dios. Solamente esfuérzate y sé valiente. Amén. Cuando usted piensa que no va a poder, usted dirá: todo lo puede en Cristo que me fortalece. Cuando usted piensa que no va a llegar, usted va a decir: todo lo puede en Cristo que me fortalece. Si viene la enfermedad, no piense que va a morir. Usted tendrá vida. Alguien puede alabar al Señor. Alabado Dios. Si usted pasa una crisis económica, usted no piense que Dios lo abandonó. Dios le va a dar lo que usted anhela en su tiempo. Y eso es lo que Dios quiere, mis hermanos. Mire, Dios quiere que usted y yo seamos alegres, felices, amén, que seamos prósperos, que tengamos de lo mejor, amén. Ahora, para eso es importante ir caminando en el propósito de Dios.
Y quiero decirte, hermano, claro que para llegar a eso tenemos que pasar momentos. El salmista David decía esto: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Amén. ¿Por qué decía eso el salmista? Él sabía que para llegar al propósito de Dios tenía que pasar lugares, momentos difíciles, pero él decía: hay alguien que me va a ayudar. Él es mi pastor, en nada me faltará. Él sabía que Jesucristo era el que le iba a proveer. Por eso quiero decir esta noche, hermano, Jesucristo está al cuidado de usted. Aleluya. Estoy terminando. El apóstol Pablo tenía que llevar la palabra al lugar llamado Atenas. Estoy 100% seguros que aquí hay mujeres y hombres con una capacidad de parte de Dios a llevar su palabra a otras personas. Estoy 100% seguro que aquí hay personas que Dios los ha capacitado. Algunos con conocimiento de la palabra de Dios, algunos con su actitud, buena actitud, con su buen comportamiento, serán buenos evangelistas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Porque, mi hermano, nuestro reflejo, lo que nosotros proyectamos, es lo que la gente, amén, quiere escuchar y recibir. Este mundo está cansado de problemas. Este mundo está cansado de injusticia. Este mundo está cansado de tantas cosas adversas, pero Cristo, que es la luz, nos dice: ustedes, nosotros también somos la luz del mundo. Amén. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque este mundo está en tinieblas, pero después nos dice: vosotros sois la luz del mundo, para que vayamos y alumbremos. Amén. Yo quiero que le regale un aplauso al Señor de poder. Estoy 100% seguro que toda persona que está aquí es un instrumento para trabajar en la obra del Señor. Amén. Todos, absolutamente todos, tienen algo especial de parte de Dios. Es más, yo voy a ir un poco más allá. Al que menos se le ve capacidad, al que menos se le ven las cualidades, al que menos expresa saber algo, es lo que sabe más. Es el que sabe más. A mí me han sorprendido muchas personas que pareciera que no saben nada. Cuando los empiezo a conocer, tienen un conocimiento, amén, muy original de parte de Dios. Tienen sabiduría de Dios. Y cuando yo los conozco, me alegro. Y a ustedes, hermanos, cuando los he conocido, los voy conociendo y hablo con ustedes, digo: Señor, esta dama puede ser un gran instrumento en tus manos. Este caballero puede ser un gran instrumento en tus manos. Este joven, este niño, aleluya. Por eso creo, hermanos, que Dios traerá algo nuevo para nuestras vidas. Desde los padres, hijos, amén, y la tercera generación, cosas nuevas vienen para nuestras vidas. Quiero que te pongas de pie. Y así como estas personas anhelaban oír algo nuevo, yo sé que muchos de los que estamos aquí ya tenemos el Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Amén. Pero si hubiera alguien que necesita recibir a Jesucristo, hoy es la noche que podamos, amén, a reconciliarnos con Dios. Amén. Aleluya. Porque creo hoy, hermanos, hoy Dios tiene algo nuevo para ti. Cierra tus ojos y te voy a compartir algo. Hace 8 días, el domingo pasado, Dios nos visitó de una manera especial. Y quiero decirte algo ahí mientras usted está cerrando sus ojos. El domingo, aquí la iglesia completa, entera, nos humillamos delante de Dios. Y reconocimos que somos pecadores. Algunos, amén, que quizás no han hecho o no habían hecho cosas desagradables, pues tomaron esa responsabilidad y se humillaron delante de Dios. Desde la familia pastoral, el grupo de líderes y los miembros,
Todos vinimos al altar y aquí nos arrodillamos delante de Dios y confesamos todo pecado oculto en la roca eterna y en nuestros familiares. El domingo pasado nos humillamos delante de Dios, lloramos, nos abrimos nuestro corazón delante de Dios, reconocimos que somos pecadores, porque Dios le dijo a Moisés: santifica mi pueblo, porque mañana haré maravillas. El domingo pasado nos humillamos. Sus pastores, sus líderes y sus hermanos en la fe, juntos nos humillamos en este altar. Yo no sé por qué no puedo llegar a usted. Tal vez un problema, tal vez una enfermedad, tal vez desánimo. Esa culpabilidad, esa carga, esa necesidad ya fue suplida en la cruz del Calvario. Jesucristo pagó esa culpabilidad, ese pecado, ese desánimo. Aleluya, el Señor lo ha llevado en la cruz del Calvario. Y a los que representamos a Dios en la tierra, como pastores y líderes y miembros de la iglesia, nos arrodillamos hace 8 días, nos arrepentimos delante de Dios, nos humillamos, pedimos por nosotros y pedimos por cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer algo. Yo quiero decirte esto. Quiero que vengas aquí al altar. Quiero que vengas aquí al altar a recibir algo de parte de Dios. Yo quiero que vengas, amén. No lo pienses 2 o 3 veces. Ven al altar a recibir algo de parte de Dios. Aleluya. Hoy solamente, aleluya, vamos a recibir, porque ya alguien pagó por lo que nosotros vamos a adquirir en esta tarde. Aleluya. El primero que pagó eso se llama Jesucristo. El primero que pagó, aleluya, es Jesucristo en la cruz del Calvario, para que nosotros recibamos lo que anhelamos, lo que queremos. Hace 8 días nos humillamos ante Dios.